Hoy desde Colombia los invitamos a explorar el mundo de la sostenibilidad. Bienvenidos todos, estamos en esta sesión de podcast, es nuestra primera sesión y estamos muy complacidos de estar en este espacio. Se preguntarán qué estamos haciendo acá. Es una invitación de solidaridad como implementador del programa Incos Bono Plus financiado por la Agencia Alemana de Cooperación. Quiero contarles por qué estamos acá. Queremos tener una conversación frente a la dinámica de los fertilizantes y el impacto en el sector cacautero colombiano. Mi nombre es Juan Fernando Gutiérrez y soy el gerente del programa de cacao y carbono en solidaridad. Me complace compartir este espacio con todos los invitados de alto valor, invitados que conocen muy bien el sector de cacao en Colombia, y entonces quiero primero presentarlos. Nos acompaña Daniela Mejía, consultora del programa y consultora de solidaridad. Daniela reside en la ciudad de Cali, nos acompaña hoy, se trasladó especialmente para tener esta sesión de diálogo. Igualmente nos acompaña Zaida Milena Estupiñán desde la ciudad de Bucaramanga, consultora de solidaridad. Adicionalmente, Ani Zamora, directora de Buenas Prácticas Agrícolas de la Federación Nacional de Cacauteros, y el ingeniero Bernardo Sáenz, secretario técnico del Consejo Nacional Cacautero. Un gusto que estemos aquí. No, realmente un gusto para nosotros. Estamos complacidos de participar de este programa de solidaridad y la GIZ, y pues de verdad a disposición de ustedes con el mejor de los ánimos. Muchas gracias, Juan, por la invitación a Solidaridad y pues a los compañeros aquí de conversación. Esperamos que sea muy provechoso. Muchas gracias, Juan Fernando. Gracias a todos, los participantes de esta mesa por el espacio. Es importante para nosotros mostrarles o tener una discusión acerca de los resultados que se tuvieron durante la implementación de este tema de las dinámicas de los fertilizantes en el sector cacautero. Creemos que es una oportunidad de aportar a la literatura que trata sobre el tema. Entonces, muchas gracias como por el espacio. Buen día. Gracias a Solidaridad y a GIZ por esta invitación y a este grupo selecto de invitados. Sé que va a ser un podcast muy interesante. Hay mucha sinergia entre todos los participantes y hay mucho que aprender el uno del otro. Entonces, muchas gracias y bienvenidos. Ok. Se preguntarán qué hacemos acá. Yo creo que es provechoso entender la importancia de la nutrición vegetal, el manejo eficiente de las plantaciones, pero antes que eso entender la proveeduría y la proveeduría alrededor de los fertilizantes y cómo la dinámica de los fertilizantes juega un rol en la seguridad alimentaria. En 2021 y en el 2020 sucede un acontecimiento mundial, un acontecimiento alrededor de una pandemia. El COVID-19 cambia las dinámicas de transporte, de movilización, de las dinámicas de las cadenas de suministro, y es donde empezamos a entender qué tan susceptibles y qué tan vulnerables somos, ¿verdad? Entre ellas las cadenas de producción de alimentos se ven afectadas, y posteriormente viene algo que también marca y afecta a la cadena de suministro. Un conflicto, una guerra en el mundo, un conflicto entre dos de los principales países proveedores de fertilizantes, de estas materias primas, de nitrógeno, de fósforo, de potasio, y empezamos a entender que somos un poco vulnerables. Entonces, la producción de alimentos en el mundo se ve afectada y avanzamos en una dinámica en la que estamos hoy, 2024, en donde hemos entendido y hemos aprendido muchas lecciones frente al impacto y la dependencia que tenemos alrededor de los fertilizantes, y también qué prácticas podríamos implementar para solventar esta situación. Allí la agricultura y las prácticas de mejor manejo, la agricultura regenerativa, empiezan a tener un rol muy importante, y agradecemos esa visión y ese eslabón de cooperación de GIZ, en donde dice y apoya a países como Colombia en la implementación de un programa para acompañar estas cadenas de suministro. El proyecto y el programa Incas Bono se desarrolla en 3 cadenas de valor: en cacao, en café y en palma, y Solidaridad se convierte en un implementador de este proyecto. Avanzamos entonces
en la constitución de alternativas para la producción sostenible de alimentos. Y entonces llegamos a este momento, 2024, en donde queremos presentar este estudio sobre la dinámica de los fertilizantes en el sector cacaotero en Colombia. Tenemos un estudio previo y nos acompaña Daniela. Daniela es una persona muy pila y entonces nos acompaña desarrollando este contexto sobre las dinámicas de los fertilizantes a nivel global. Daniela, ¿qué tienes por contarnos? ¿Cómo crees que esta dinámica empieza a ser importante frente a la producción de alimentos y la dinámica en el mercado internacional? Sí, Juan Fernando, lo primero que quisiera aclarar por las dudas, yo no soy agrónoma, agrícola, yo soy economista y realmente mi acercamiento ha sido desde la parte de investigación, de estudios de mercado, tratar de ver qué está pasando. Entonces, por eso es importante como las dinámicas y todo este tema del contexto global. Yo diría que, como decías tú ahorita, Juan Fernando, el tema de la vulnerabilidad que tiene el sector agrícola por los fertilizantes es lo que nos va a estar marcando el contexto. Es decir, la dependencia que existe a los fertilizantes que tenemos desde la agricultura y que además la oferta sea tan limitada hace que cualquier interrupción de la cadena, cualquier choque de oferta, yo no pueda reaccionar. O sea, si yo dependo de algo y solamente una persona me lo puede dar y esa persona tiene un problema, yo no tengo cómo salir y reemplazar, digamos, mi demanda con otro proveedor. Entonces tenemos como contexto general esta gran dependencia de los mercados agrícolas a los fertilizantes químicos que nos dan algunos países. Digamos, en este momento estaríamos hablando pues de Rusia y de Ucrania principalmente, pero vamos a encontrar que existen también otros países que son los proveedores de estos insumos. Entonces tenemos como contexto esta gran dependencia y llega una restricción de oferta como lo fue en su momento la pandemia de COVID-19. Entonces COVID-19 llega y los mercados tienen que cerrarse, las cadenas de suministro tienen que parar, tienen interrupciones, digamos, muy abruptas y yo creo que todos tuvimos que parar también nuestra vida. O sea, COVID estábamos en marzo muy tranquilos en nuestra casa y luego se queda todo el mundo y no sale. Entonces también cómo hacen los mercados, cómo hacen las cadenas de suministro para sobrepasarse, digamos, a estas restricciones o qué pasa mientras logro reaccionar. Ya dijimos que, digamos, reaccionábamos un poco más lento al ser vulnerables, pero bueno, yo tengo igual que reaccionar. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando yo tengo la restricción de oferta, en este momento estaríamos hablando de COVID, posteriormente de la guerra entre Rusia y Ucrania, yo tengo una caída de suministro, unos cuellos de botella, un aumento en precios, en costos de transporte, una serie de combinaciones que lo que me van a dar es un cóctel maravilloso para una caída de suministros y un aumento en los precios. Digamos, desde este sector económico, como les decía, para nosotros es claro que cae la oferta y me suben los precios. Señor. No, mira, te quería preguntar, es que estaba imaginando las dinámicas y te quería preguntar, ¿cuáles eran esos países en ese momento principales exportadores de fertilizantes? Claro, entonces si nos vamos a fijar en el 2020, estamos hablando antes de COVID, vamos a decir que teníamos Rusia y Bielorrusia, siendo como los principales proveedores de estos materiales principales entre los fertilizantes químicos, que como tú decías al principio, nitrógeno, fósforo y potasio. Estos dos países nos daban digamos, abastecían al mundo del 20% de ese tipo de fertilizantes. Si yo tengo una interrupción, como les decía, en los principales proveedores, yo no tengo cómo suplir la oferta del resto del mundo. Entonces se ve una interrupción ahí. También teníamos países claramente pues, importantes o fuertes en este tema, que eran China, Canadá, Estados Unidos, pero o sea, vale la pena reconocer que el papel de Rusia, digamos, en proveer estas exportaciones, sobre todo en urea, que nos da tanto tema de nitrógeno, y también las exportaciones de fosfato los estaba manejando casi que completamente. Digamos, Rusia daba el 16% de las exportaciones de urea y el 12% de las exportaciones de fosfato. Entonces, si él no lo puede hacer y no puede salir, pues yo digo, aquí les dejé esto y a ver de dónde lo sacan. Entonces, claramente me va a estar mostrando una interrupción importante. También Rusia me va a estar dando el suministro de 5 tipos de fertilizantes que se usan a nivel mundial en todas las cadenas agrícolas, que sería el cloruro de potasio, la roca de fosfato, el fosfato de diamonio, yo ya hablo como agricultora y todo, la urea, como les decía, y el triple superfosfato. Entonces tenemos como este papel importante de lo que es Rusia en el tema de los fertilizantes. Ani, yo te quería preguntar, si entendemos ese momento del 2020, inicio de la pandemia, empezamos a entender las dinámicas y los efectos de las afectaciones en cadena de suministro,
¿Qué estaba pasando en ese momento en Colombia en el cacao? ¿Cuáles crees que eran esas dinámicas que estaban moviendo el sector de fertilizantes y la aplicación o no de el entender el impacto que íbamos a tener a este momento? Bueno, pasó hablando también de lo que estabas hablando ahorita, y es que llega COVID, la pandemia, y afortunadamente en Colombia no hay escasez de alimentos. O sea, nosotros en las ciudades todo el tiempo tuvimos alimentos. Claro, puede ser que hayan subido de precio y demás, pero lo que sí pasó es que los productores y el campo, los campesinos siguieron produciendo. Por ejemplo, en Fede Cacao, pues con los permisos del caso y los protocolos, pero tuvimos que seguir porque además los productores de cacao que siembran en sistema agroforestal no solo producen cacao, sino plátano y otros frutales. Entonces hay que seguir porque pues además ese es el sustento y además es pues esa fuente de alimentos especialmente de las ciudades. Entonces, a pesar de esas subidas de precio, digamos que se sortió de alguna forma en la que no hubo esa escasez, y sí me parece chévere como resaltar eso, que hubo esa disponibilidad de alimentos. En el cultivo del cacao, es un cultivo que usa pocos fertilizantes, especialmente fertilizantes químicos. Sin embargo, como se siembra en sistema agroforestal, pues entonces puede ser que los otros cultivos, como por ejemplo el plátano, sí necesiten algunas aplicaciones de químicos, pero comparado, por ejemplo, con lo que es papaya o con lo que es otros cultivos, pues realmente cacao no es un cultivo que use muchos fertilizantes. Entonces, lo que sucede con esta subida de precios, pues es que eso afecta a la finca, en realidad a todo el sistema productivo, a toda la unidad productiva de la finca. Yo quisiera pensar que en esa línea de tiempo, en el 2020 y en esta etapa temprana de la pandemia, aún no sentíamos los efectos, ¿verdad? Entonces, veníamos de un ciclo, de una normalidad frente a años anteriores, y entonces encontramos este espacio en donde nos enfrentamos a un nuevo actor y una nueva dinámica. A nivel de los agricultores y a nivel de las dinámicas de los agricultores, ¿por qué es importante la producción de cacao asociada a sistemas alimentarios complementarios? Sí, verdad, bien interesante. Me gustó tu presentación que dijiste, no soy agrónomo, soy economista. Empiezo así, yo no me voy a poner una camiseta que no es mía. Yo por lo general empiezo, yo soy agrónomo y le pongo una rayita extensionista. Agrónomo extensionista significa la persona vinculada a seres humanos y a las plantas. Esa ha sido mi vida en el campo. Hay otra forma muy interesante, muy importante de ser personas, mucho científico, por ejemplo, es dedicado a las plantas y yo los aplaudo. Otros, los sociólogos, los antropólogos, de pronto son muy dedicados a las personas. Los extensionistas y los agrónomos extensionistas somos dedicados a las personas y a las plantas. Entonces me cae como anillo al dedo tu pregunta. Estas crisis, tanto del COVID como después de la guerra, del suministro de fertilizantes y de todo esto, le ocurren a esas personas. Las personas cultivadoras de cacao, las familias cultivadoras de cacao, de verdad, Ani lo decía, no tienen una dependencia muy grande con los fertilizantes para la producción de cacao. Ayer veía alguna cifra que me daba el censo de Fede Cacao y decía que alrededor del 46% de los productores no usan fertilizantes químicos, y los otros que usan una parte de químicos, otra parte de fertilizantes orgánicos, otra parte de fertilizantes biológicos. En fin, gracias a Dios está diversificada la nutrición de las plantas. Pero el cacao como cultivo no es muy utilizado ni en Colombia ni en el mundo, los fertilizantes. Por eso hay explicaciones lógicas, y voy a pensar en el hombre. Uno se da cuenta que el hombre de verdad es un ser absolutamente inteligente. Los cultivadores de cacao en el mundo, en su inmensa mayoría, y en Colombia ni se diga, son de economía campesina. Son gente que no tiene muchos recursos, pero qué inteligentes. Uno recorre la geografía cacaotera colombiana o la geografía cacaotera de los países de América Latina, que de verdad los conozco bien,
y son todos casi de economía campesina, un poquito de excepción, algo Ecuador y Brasil, pero el gran núcleo es de economía campesina, y los cultivos de cacao tienen mucha sombra, tienen muchos árboles encima, qué maravilla, ¿cierto? Por la agroforestería, por la sostenibilidad ambiental, por todo, pero es por inteligentes. Cuando yo tengo mucha sombra en los cultivos de cacao, no necesito mucho fertilizante químico. Como la economía de los grandes de los cultivadores de cacao en el mundo es campesina, no tienen mucho dinero con que compre fertilizantes, pero mira lo terrible que va a decir, ni antes de que subieran los precios, ni después, ni antes de la pandemia, ni después, ni antes de la guerra o después, no han tenido ni van a tener muchos recursos para comprar fertilizantes. Bueno, ahora la cuestión de los precios, que ahora podemos hablar un poquito, pues es otro mundo, lo que pasó en los últimos 3 meses con los precios del cacao. Pero realmente, entonces, por eso, al hombre, a la familia cacaotera, Yani decía una cosa muy cierta que es bien importante, los complementos del cacao. Ayer veía una cifra también cuando estaba buscando el uso de fertilizantes. El 67% de los productores de cacao de Colombia reciben más ingresos por algo distinto del cacao que el cacao. Y esos cultivos, básicamente los plátanos, algunos frutales, algunas otras especies vegetales que son alimento casi para comer en fresco, requieren de nutrición. De verdad es muy difícil pensar en producir plátanos o bananos, pero especialmente plátanos, sin nutrición. El plátano y el banano, así como el cacao, si uno le pusiera una categoría de 1 a 10, el cacao demanda 4 de fertilizantes, los plátanos demandan 9. Ok, sistemas complementarios. Esos son complementarios. Eso sí, Ani, me gustó mucho lo que dijiste. Si uno piensa es que la gente vive el ingreso económico de mucha gente, a más del cacao, por eso digo, no pensemos en lo que está pasando en estos 3 meses con los precios del cacao, sino en lo que ha pasado toda la vida. Los ingresos de mucho productor de cacao son más importantes por los complementarios que muchas veces por el cacao. Y eso sí requieren uso. A eso sí los afecta, sin duda alguna, el precio de los fertilizantes. Yo quisiera un poco cerrar esta primera sección entendiendo que frente a las condiciones de ese mundo en 2020, frente a la situación de COVID, yo creo que nos adaptamos, ¿sí? Entonces, un poco empezamos a entender nuevas alternativas y prácticas frente a un mundo que se puso en cámara lenta, ¿verdad? Entonces, nuestras economías, nuestras cadenas de suministro, nuestra logística internacional empezó a frenarse y nosotros en un país que tiene la mayor biodiversidad, entendimos que la producción de alimentos no podía parar. Entonces, nuestros agricultores asumieron ese rol y continuaron haciendo ese trabajo que saben hacer, y es trabajar la tierra y producir alimentos. Sin embargo, después viene el conflicto. Y en el conflicto empezamos a entender que somos aún más vulnerables. Entonces, la proveeduría de fertilizantes, Daniela lo mencionaba muy bien, de esos 5 tipos de fertilizantes, en donde el nitrógeno, el fósforo y el potasio provienen esencialmente, el 20% provenían de Rusia y Bielorrusia. Adicionalmente a otros países como Estados Unidos, China y Canadá. Y después llegamos, y yo quisiera hacer un paso atrás, muy atrás, frente al rol que tienen los fertilizantes en la producción de alimentos. Y por allá en la década del 60 hablábamos de la revolución verde, ¿verdad? Y entonces empezamos a entender que el mundo crecía, y crecía a unas tasas muy dinámicas, y era necesario producir alimento para el mundo. Y en esa dinámica de producir alimento para el mundo, entonces llegó la revolución verde con lo importante es la productividad. Y entonces entendimos que era un poco la productividad a qué costo. Y empezamos con una dependencia muy fuerte alrededor de los fertilizantes. No solo estamos hablando de cacao. Mire que podríamos hablar de cereales, de leguminosas, de frutales, de cultivos asociados a la dieta y a la seguridad alimentaria. Y entonces adquirimos unos conocimientos y una formación referente a la producción. Yo quisiera, profe Bernardo, y le digo profe porque quiero recordar esos tiempos en los que usted fue profesor mío en la universidad. Hoy estamos sentados en este espacio. Qué dicha para mí. Para mí es una dicha igual de grande.
Y quisiera recordar, por ejemplo, en esos procesos de formación, qué nos enseñaban a nosotros frente a la producción de alimentos y a la agronomía, a la ciencia básica de la agronomía. Sí, realmente haces una excelente introducción de lo que se llamó la Revolución Verde. Revolución Verde, que es verde, es por el color de las hojas. Las hojas, el sol, el agua y los nutrientes del suelo son la base de la vida, la fotosíntesis. Nosotros existimos por un milagro de la naturaleza que se llama fotosíntesis. Los seres humanos, los animales, vivimos de la fotosíntesis. Luego, cuando el hombre quiso explotar ese fenómeno fisiológico de las plantas verdes, para ganar dinero, para producir más, es lo que se llamó la Revolución Verde. Hoy todo ha cambiado, porque hoy hablamos de la sostenibilidad, no solo de la productividad. Para una persona de los años que yo llevo en esta actividad, que es produzcamos más, son dos conceptos nuevos cuando me metan a mí la productividad ambiental y la productividad económica y la productividad social. Yo me siento inmensamente satisfecho de que la vida me dio la opción de no ser solo una persona dedicada a la productividad. Pero esa Revolución Verde no tiene principios que nunca van a terminar. No es algo que se deba renegar de ella. La fisiología, la fotosíntesis, el verde de las plantas, el agua para las plantas, la clorofila de las plantas, la captura, póngale cuidado, la captura de CO2 de las plantas, de una cosa que yo llamo el veneno, que producimos los animales y los humanos, pero la capturan las plantas, los seres vivos, humanos y animales, expulsamos CO2. Veneno, y las plantas transforman el CO2 en oxígeno para nosotros. Ese es un milagro de la vida, eso no se ha acabado, y eso tiene que ver con la producción, con la productividad. Pero si a eso le sumamos, por eso estamos acá, la productividad ambiental y la productividad social y la productividad económica, es lo que yo pienso que va a enderezar el mundo. Cuando yo pienso en esto, digo, yo soy optimista. Hubo momentos en que el mundo se cegó, lo que a ti te alcanzó a tocar, solo la Revolución Verde, productividad, en los cereales, no, en un montón de plantas, en los bananos del mundo, en los plátanos del mundo, eso es productividad pura. Pero cuando te empiezas a juntar familias, seres extensionistas, seres humanos, personas, familias, niños, niñas, gente, hambre, riqueza, pobreza, entonces ahí se da uno cuenta de que este concepto es importantísimo. No me gusta estigmatizarlo. La gente quiere a veces por el nombre y por mil cosas y porque tuvo mil problemas estigmatizar la Revolución Verde. No, está bien, estigmaticémosla, satanicémosla, pero el concepto tecnológico, agronómico, científico de la fotosíntesis, esa es la base y el pilar fundamental de la productividad, y nos va a servir para la productividad económica, la productividad ambiental y la productividad social. Es un punto de partida también, o sea, al menos empecemos a hablar, o sea, sumémosle más puntos a la discusión, pero la discusión tenía que iniciar en lo que tenía que iniciar y teníamos que comer. Tú decías ahorita, iniciando este tema, y era, hay más personas y yo con lo que tengo no las puedo alimentar. En matemática, más personas, más comida y hágale. Sí. El otro día en la oficina de Fede Cacao tuvimos una discusión ahí bien interesante relacionada con el tema, justamente por eso, porque esa visión de productividad a costa de qué, y era esa producción de alimentos. Pero, por ejemplo, el concepto ahora de sostenibilidad y de agricultura climáticamente inteligente es, hay que producir alimentos, pues claro, porque hay que vivir, necesitamos dinero, seguridad alimentaria, pero el cambio climático es real, los Estamos efectos... Nos pegó en la cara. Sí, o sea, entonces ya no es algo, es como decir, bueno, sí hay que producir alimentos, pero ¿cómo? ¿Y cómo? Pensando en la gente que viene en el futuro. Y pasa algo también, y es que no hayan alimentos en el mundo produce muchos más alimentos de los que consume y de los que requerimos en este momento. Entonces, entonces nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, ok, ya resolvimos el tema de la producción, pero hay temas de desigualdad, hay desperdicio de alimentos,
y entonces están los impactos ambientales de esa producción. Contaminación. Entonces vienen los monocultivos y la contaminación y todo lo demás que dice, bueno, sí tenemos muchos alimentos, pero no tenemos agua, tenemos suelos degradados. Entonces después de, no sé, 15, 20 años de un tipo de producción, de cierto tipo de producción, nos damos cuenta que en esos lugares No pues se ya. llama nada. Yo creo que estamos hablando de algo bien interesante y es los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de diferentes temas y yo quisiera preguntarle a Zaida ¿qué objetivos de desarrollo se ven afectados por la crisis de fertilizantes? Buen día, nuevamente. Me parece súper rica esa discusión que hay y ahí creo que Ani dio en el punto. Digamos, todo está como dice, todos los caminos son a Roma. Y este punto, digamos, al que queríamos llegar es, ya hemos estado produciendo, hay muchos alimentos, en otras partes lo que se dice, también hay mucho desperdicio, estamos contaminando, en fin, hay un escenario en algunos puntos delicado y salen Naciones Unidas con esta tarea de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, porque es tarea de todo el planeta, y nos dice para el 2030. Vamos a ver cómo cumplimos y realmente yo ya estoy preocupada porque estamos en 2024 y yo dudo que vayamos a cumplir en 6 años. Y si miramos un poco lo que cuenta Dani, nos damos cuenta que si nos están evaluando por eso, vamos un poquito graves. De pronto no en el tema específico de cacao, sino en producción como tal o en el tema agropecuario, y es porque muchos de esos objetivos hoy no los estamos cumpliendo. Un ejemplo, el objetivo 2, que es hambre cero, realmente allí está todo lo que contempla lo que es conservación de ecosistemas, fertilidad de suelos y prácticas agrícolas sostenibles. Algunos lo están haciendo, otros no, pero si hablamos a nivel mundial, hoy hay hambre en algunas zonas, no por la producción, sino de pronto por esos temas de distribución del alimento. El objetivo 3, salud y bienestar, muy ligado a las 3 aspectos que les mencionaba, pero también tiene una condición muy particular y es que nos habla de ese acceso al agua y a la calidad de la misma. Hoy veíamos, yo quedaba muy sorprendida con ciudades como Bogotá. Yo hablaba con alguien y me decía, yo nunca me imaginé ver esto, decía que yo tuviera que tener este tema de racionamiento, y de pronto yo les decía, en las ciudades a veces es muy raro que se vea, pero es muy común en los territorios, esa dificultad en el acceso al agua. Entonces creo que este es un punto que está bastante digamos, en juego en este momento, lo que es el acceso y la calidad del agua. Y tiene muchísima relación con el tema de los fertilizantes, porque sabemos pues el gran consumo que hay, pues no de pronto en el tema de cacao, sino en la agricultura en general, y lo que afecta por lo menos las fuentes de agua subterránea. En el objetivo 12, producción y consumo responsable, también ahí estamos de pronto fallando. Y lo que les mencionaba ahorita, esos efectos contaminantes que hoy tienen los fertilizantes y que para nadie es un secreto, la cantidad de emisiones de efecto invernadero que tiene, la contaminación de aguas subterráneas, pues nos está haciendo todos los méritos para no poder cumplir ni con el objetivo 11, que es ciudades y comunidades sostenibles, y con uno que me parece, pues para mí todos son importantes, pero creo que va muy relacionado con lo que estamos hablando ahorita, y es acción por el clima. Porque en este punto es todas las actividades que debemos desarrollar para poder combatir el cambio climático, para poder tener un consumo y una producción sostenible, un crecimiento económico sostenible, porque hemos estado hablando mucho de sostenibilidad. Y me gusta también algo que mencionan, y porque de pronto nosotros ahorita los que estamos por aquí no estamos pensando, de pronto algunos no estamos pensando mucho qué le va a quedar a las próximas generaciones, y queremos usar como todos los recursos y no todos son infinitos. Entonces yo siento que vamos un poco colgados en estos objetivos, y que el paso
que tiene que dar es urgente hacia una transición o realizar una transición hacia una agricultura un poco más limpia. Porque realmente con todos estos aspectos, de verdad que vamos colgados con estos objetivos de desarrollo sostenible. Es un panorama. Yo creo que entendemos que el mundo está cambiando, ¿verdad? Hoy la sostenibilidad se pone sobre la mesa y en la acción común, yo creo en la acción común, yo creo en la acción en la que la concientización de los agricultores y de las personas y de las poblaciones urbanas y de las poblaciones rurales van a empezar a generar cambios. Yo creo que hay unos hallazgos bien interesantes en el documento. Tuvimos la oportunidad de recopilar mucha información y entender el papel y el rol de los fertilizantes y la seguridad alimentaria. Estamos hablando de un tema, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenibles. Avanzamos en conceptos mucho más elaborados de sostenibilidad. Yo quisiera cerrar esta sección preguntándole a Daniela qué medidas están tomando las autoridades globales para mitigar el impacto de la crisis de los fertilizantes y la seguridad alimentaria. Juan, yo antes de pasar, digamos, a responder tu pregunta, quisiera nuevamente retomar a Zaida con los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos lo que me están dando es una agenda. Entonces, la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿a qué tengo que llegar? Eso, digamos, desde la academia y desde la investigación lo que me está diciendo es, vea, necesitamos que todos nos pongamos la camiseta y es cada uno de los temas, los fertilizantes en este caso, el consumo de alimentos, el desperdicio, todo lo que podamos investigar desde la agenda de investigación, a qué me tiene que conducir y qué no lo está haciendo. Digamos, Zaida lo decía muy bien y es en qué nos estamos rajando. Entonces es muy común, digamos, que la agenda de investigación desde las universidades, digamos, actualmente sea todo relacionado a qué objetivo de desarrollo sostenible yo le estoy apuntando, porque yo necesito como hacer esta conversación de todos. Y como decía Zaida, que esto es una responsabilidad mundial, o sea, fue una agenda que nos pusimos todos. Entonces, sí, mucho el objetivo también desde la investigación. Yo iniciaba la conversación diciendo, yo no soy desde esa parte del agro, soy desde la parte de economía, de investigación, de academia. Se ha puesto mucho a la camiseta de decir, bueno, yo no estoy en los campos, yo no sé de pronto cómo se están moviendo las realidades, yo puedo desde un escritorio investigar, leer, dar, digamos, recomendaciones de política, dar lecciones aprendidas, recopilar información, como decía Juan Fernando, como lo hicimos con este documento, y es, bueno, con esto tenemos que poder llegar a apuntar a ciertas cosas. Entonces, sí, como aportando lo que decía Zaida, la Agenda 2030 lo que nos está mostrando es un camino en el que todos tenemos que caminar, y pues es la idea desde los diferentes sectores, desde el agro, desde la investigación, desde la academia, desde la economía, desde todo. Nuevamente, digamos, colocándome la camisa de economista, nosotros en la economía hablamos mucho de lo que es la especulación. Entonces, la economía, la oferta sube, la demanda baja, por lo que uno piensa que va a pasar. Entonces, puede que no ha pasado nada, pero si yo tengo la idea de que algo va a pasar, reacciono y el mercado también reacciona. Entonces, sabíamos, por ejemplo, que el conflicto entre Rusia y Ucrania venía desde el 2014, si no estoy mal, estaba ahí. Llega el 2021, mediados del 2021, se me van las tropas rusas y se me hacen por ahí al ladito de Ucrania, se me empiezan a llenar. ¿Eso qué me puede estar trayendo a la economía y a la especulación? Eso algo ahí va a pasar. Si algo ahí pasa y estos dos se agarran, que aparte son los mayores proveedores de fertilizantes, ¿yo qué voy a hacer? Es que yo vengo de COVID. O sea, yo me acabé medio de parar. Yo venía caminando, me tropecé y no me terminaba de parar y es que yo estoy viendo que estos dos se van a agarrar. Yo tengo que hacer algo antes. Entonces empiezan todos los países de la OMC a pensar, bueno, yo como decía Juan Fernando, yo cómo me preparo, yo cómo mitigo, yo qué voy a hacer. Es que lo que decíamos, yo acabo de pasar por esto, a mí no me vuelven a coger con los pantalones abajo. Entonces, en cuanto a medidas, digamos que se empezaron a implementar desde enero del 2021. Lo que les decía, la guerra no explotó hasta febrero de 2022, pero la especulación en la economía es una vaina maravillosa. Y las burbujas de que yo creo que va a pasar algo y al final pasa, como el cuento de la tragedia que se sabía que iba a pasar. Bueno, entonces desde enero del 2021 los países de la OMC dicen, bueno, esto aquí como que va a pasar algo, quizás nos podemos empezar a organizar, y se empiezan a tomar acciones como de mitigación, especialmente relacionadas con política comercial. ¿Yo qué tengo que hacer? Restrinja exportaciones de fertilizantes.
restrinja por aquí, dele una subvención, así, si me usan fertilizantes o insumos nacionales, yo le doy una subvención, le doy una facilidad, le permito usar mayor o digamos tener un apoyo financiero, un alivio financiero, y empiezo a acomodar mis países, porque igual pues la OMC tiene unos países que son miembros, y empiezo a organizar qué puedo hacer para mitigar entonces estos efectos. Me van a pegar, cuando estos dos se agarren a mí me va a llegar el efecto, pero si yo estoy preparado de pronto me pega menos. Entonces teníamos subsidios a fertilizantes nacionales que pudiéramos tener en estos países, y teníamos una medida muy importante que fueron entregas gratis de fertilizantes nacionales a comunidades agrícolas en las que se diera consumo, producción de alimentos. Entonces yo dentro de mis países identifico las cadenas de alimentos más importantes, son estos los productores, yo voy y les hago un alivio en el tema de los fertilizantes y empiezo a impulsar la industria nacional. De la mano también de empezar a decir los fertilizantes orgánicos. Entonces empieza como esa bandera y ese sonido a esparcirse. Entonces me acaba de pasar, y es que me pasó no ha pasado un año. Entonces yo necesito sí o sí que esto no me vuelva a pasar. Entonces claro, yo en este momento inmediato intento mitigar, pero de aquí en adelante intento planear, vea, yo ya no tengo que ser tan vulnerable, si no vuelvo y me caigo. Entonces yo creo que un poco las lecciones del mundo y de las personas debemos prepararnos. Empezamos un proceso de preparación, entendíamos unas nuevas dinámicas y ahí avanzamos, y ya quisiera yo ahondar en esta última sección referente a la producción de cacao en Colombia. ¿Por qué los productores, o por qué para los productores puede ser importante el fertilizar? ¿Por qué es importante la nutrición en la producción de alimentos, y en este caso en el contexto de la producción de cacao y de otros productos asociados? Porque el cacao en Colombia se desarrolla bajo diferentes esquemas de agroforestería y diferentes arreglos de árboles. Tenemos una condición y somos el país que contiene la mayor biodiversidad. Producimos cacao en la mayor parte del territorio nacional. Tenemos desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente. Tenemos una condición frente a una actividad económica que desarrollan cerca de 65,000 familias en todo el territorio nacional, con una condición que lo mencionaba muy bien el ingeniero Bernardo, se desarrolla esencialmente en economía campesina. Y ahí quisiera entender cuál es esa condición frente o no a la importancia de fertilizar. ¿Por qué para el cacao es importante fertilizarse o no? Mire, Colombia ha hecho un gran esfuerzo, las entidades de investigación, las entidades de extensión, las entidades, llamémoslo así, que forman parte del Consejo Nacional Cacaotero, que es en los últimos 20 años cambió radicalmente ustedes son muy jóvenes, cambió radicalmente la tecnología de producir cacao. Pero radicalmente es otra forma de producir cacao. Entonces hay cosas que hay que resaltar. En el año 2000 Colombia, el primer país del mundo que dijo, no sembramos más híbridos de cacao, sino cambiamos la genética del cacao y hacemos clones de cacao. Clones autocompatibles, es decir, que las flores del mismo árbol pueden fecundar su mismo árbol, que eso no es común en cacao. En fin, un proceso que no es el momento de mejoramiento genético. Y Colombia, y básicamente la Federación de Cacaoteros, en 20 años de investigación le entregó al país una serie de materiales, no sé si se acuerda cuántos ya. 14 materiales, 1 de Lúquer, 2 de la Nacional de Chocolates y 4 de Agrosavia. Es decir, Colombia tiene 20 materiales genéticos mejores que lo que había antes. ¿Qué significa que sean mejores? Que tienen dos aspectos fundamentales, que producen más y que tienen una calidad de cacao fino y aroma asegurado. Si producen más, volvamos a los fertilizantes. ¿Qué le pasa a una planta cuando produce más? Necesita más los nutrientes. Estos árboles de cacao que producen más deben complementar su mayor productividad con una nutrición adecuada. Lo que no es bueno es que nos ocurra es que esos árboles que tienen una potencialidad genética de mucha producción no la puedan expresar toda.
Entonces, si la gente sigue cultivando cacao con esa cantidad de sombra tan grande que se le ponen para evitar el uso de fertilizantes, estamos perdiendo la potencialidad que tienen esos clones, que por ejemplo Fede Cacao, Lúquero, Nacional o Agrosavia le entregan a los agricultores porque no pueden expresar todo su potencial genético. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que se hace? Clones es más productividad, manejo agronómico, la agronomía de las plantas, la agronomía del cacao, lo hacemos mejor. Los técnicos extensionistas de Colombia saben llevarle al productor tecnologías para que no solo el aumento de la producción se deba al cambio del material genético, sino al manejo agronómico de los árboles, a las prácticas de cultivo, lo que Ani felicita y les da premios a los agricultores cuando hacen las buenas prácticas agrícolas. Cuando hacen eso, se puede expresar la productividad. Siempre en eso, si hay más productividad, tiene que haber nutrición. De verdad, el mundo del cacao, años y años en Colombia y en el mundo, de que se producía cacao sin nutrición, sin ayuda en la nutrición, ya sea química, orgánica, biológica, eso está pasando de moda, porque estamos perdiendo una opción de producir más. Entonces, el vínculo que tiene que tener la nueva producción de cacao con la nutrición, ahora no es si el agricultor quiere o no quiere. Es un principio, se necesita fertilizar los cultivos porque producen más. Es que la cifra cualquier persona la entiende. Yo cojo 300 kilos, 400 kilos de cacao por hectárea y ahora cojo 1.400. Y me está sacando, es clarísimo. Tengo que darle... Hay una demanda. Hay una demanda y una necesidad. Claro, y como los cultivos están más asoleados, la luz es el factor, porque la luz es el factor primordial de la fotosíntesis, la luz y el verde de las hojas. Como tienen más luz, tiene una actividad fotosintética más alta, una extracción de nutrientes del suelo más alta. Cuando yo vendo 1 tonelada de cacao que me produce en hectárea, saco tanto de NPK, de nitrógeno. Cuando vendo 2, saco más del doble. Tengo que reemplazarlo en el suelo. Tengo que ponerlo, o forma química, o forma... ¿Cierto? Entonces, esa es una condición que me gusta mucho tener esta oportunidad de decirle que no es tan opcional, ¿cierto? Ya no es tan opcional. Fertilizaron el cacao. Con estas productividades que logramos y queremos lograr por haber mejorado el material genético, por haber mejorado la agronomía, por saber más de podas, por saber más del control de una enfermedad que se llama la monilia, por todo eso vamos a producir más. Entonces no es muy opcional, no es opcional como fue mucho tiempo, ya no es opcional, no, ya es una necesidad de los productores de nutrir vía fertilización, la que sea, los cultivos de cacao. Yo quisiera aprovechar este espacio y preguntarle a Ani un poco cuál ha sido la evolución de la producción del sector cacautero en los últimos años. ¿Cuáles crees que han sido esas dinámicas que han jalonado la producción del cacao, el fortalecimiento de la producción de grano en el país? Como decía ahorita don Bernardo, el tema de incorporar la tecnología de injertación y que vamos a injertar pues esos nuevos materiales que están investigados, que están, el programa de investigación de Fede Cacao ha demostrado que tienen productividades por encima de los 2.000 kilos por hectárea. Entonces, a partir de ahí y esa implementación de esa tecnología, creo que, y lo veíamos en unas gráficas por ahí, que se nota el crecimiento de la producción. Pero además también hace unos años el fenómeno de la Niña impactó fuerte la producción en un año, y ahorita en segundo semestre vamos a tener fenómeno de la Niña, entonces hay que estar preparados para eso, pero también ese evento climático de variabilidad climática impactó la producción. Y bueno, y entonces, como decía don Bernardo ahorita, esa incorporación de esa tecnología, de los materiales, entonces hace que la poda, la remoción de frutos enfermos, entonces todo eso hace que es necesario, porque bueno, siempre es una opción, ¿no? Entonces el técnico hace la visita y recomienda, y pues una recomendación al final es como
pero fíjese, si implementa estas y estas prácticas, pues bueno, usted tiene la potencialidad de tener estas productividades. ¿Sí? Hay que tener un esfuerzo, hay que hacer una programación, hay que hacer el registro, hay que hacer la compra, la inversión, pero sí les hemos, bueno, sí hay una potencialidad. Creo que por ahí es la oportunidad de incremento de producción y pues para responderte, ha impactado sobre todo el fenómeno de la niña. Yo quisiera, Ani, hablando de este caso de la producción y el rol y entendiendo la dinámica, un poco que nos contaras la experiencia y ese desarrollo frente a el fertilizante que se promueve hoy para los productores de cacao. Un poco que nos contaras el rol que juega la Federación Nacional de Cacauteros, el cómo trabajan en esa cadena de suministro para lograr que los productores de cacao accedan a un fertilizante. Tal vez es el único fertilizante que tenemos en el mercado especializado para el sector. Sí, pues esto creo que es un desarrollo que ha sido muy importante porque la información que se usó para desarrollarlo, para crearlo, es información de suelos cacauteros. Entonces, pues ahorita no tengo el número, pero son un número de análisis de suelo que se analizaron con una metodología estadística y demás, que dijeron como, bueno, las condiciones y las características de los suelos en cacao son estas y las demandas de cacao en ciertos elementos son estas, mayores y menores, entonces lo que necesitamos del producto es esto. Y es muy chévere porque también genera esa apropiación. Ahorita les mencionaba que los técnicos de Fedecacao, pues una de las cosas que más recomiendan pues es justamente el agrocacao. Nosotros además pues lo hemos visto en parcelas que maneja Fedecacao, que usan este fertilizante que en realidad tiene muy buenos resultados. Entonces Fedecacao hace una alianza con Agrosoil y generan como este desarrollo porque pues nosotros no hacemos la producción del fertilizante, ¿no? Pero pues es muy importante porque además tiene distribución nacional, obviamente teniendo en cuenta las restricciones de transporte que pueden haber en el país, pero sí tenemos la oportunidad de distribuirlo en donde se requiera, lo incluimos en nuestros proyectos como, venga, mínimo insumos necesitamos la tijera, la navaja y el agrocacao. Sí, porque como estábamos diciendo ahorita, es muy importante la nutrición, y también como eso de que sabemos qué es lo que necesita. Pero ojo también, porque también lo he escuchado a muchos productores y es que aplicamos cosas sin tener análisis de suelo. Entonces, muchas veces no se sabe los requerimientos del suelo sin saber cómo esas cantidades y esas recomendaciones. Entonces, siempre también cómo se necesita la nutrición, pero siempre sabiendo qué cantidad, ¿no? Como según la demanda del suelo que haya. Ok. Yo creo que estamos en una etapa de innovación y desarrollo. Yo creo que estamos en una etapa muy interesante a partir del año 2000, en donde la innovación tecnológica, el uso eficiente del área, el manejo del material genético y la diversificación del sistema agroforestal ha permitido tener unas tasas de crecimiento en la producción. Igualmente, las innovaciones alrededor de alternativas de fertilización, el caso de agrocacao, yo creo que es un caso que es bien destacable, permiten empezar a entender las nuevas dinámicas y las nuevas necesidades del cultivo de cacao en Colombia. Quisiera un poco para cerrar esta etapa escuchar a Zaida. Zaida conoce muy bien del sector, está en Bucaramanga. Santander es el principal departamento productor de cacao. Yo creo que en ese contexto podemos y quisiera entender un poco de manera resumida cuál es un poco la situación de la producción y la relación entre los fertilizantes y la producción de cacao en Colombia. Bueno, antes
Juan Fernando, de contestar esta pregunta. Complemento el datico que Ani se le borró en su momento de la mente y que me parece súper importante que lo tengamos aquí en la mesa. Y pues yo me puse a la tarea de mirarlo el tema de agrocacao y pues me parece un producto pues, chévere porque realmente no fue algo como improvisado, sino el número de, pues lo que dice la literatura. Fueron 6.000 análisis de suelos en 22 departamentos cacaoteros. Entonces, pues uno dice, no fue un producto como que de aquí cogí 5 fincas y si no estamos hablando de 6.000 análisis de suelo, pues una muestra bastante representativa de 22 departamentos. Entonces creo que pues es un producto que pues realmente es nuevo, entonces pues hablar de impacto pues aún de pronto es muy prematuro, pero creo que pues nació bien y fue pues a partir de esos análisis que se hicieron, entonces creo que puede ser algo muy importante dentro de unos años evaluar ese ejercicio que se está haciendo. Ya enfocándonos un poco en lo que menciona Juan Fernando, el profesor, bueno, no fue profesor mío, pero sí suyo, entonces yo aquí me tomo el atrevimiento de decirle al Profesor de la profesor, mesa. de todo. Es el profesor. el María, por profesor de la Dios. mesa. Además que dijo algo que me encantó y dijo, ustedes son muy jóvenes aún. Entonces eso a cualquiera de la mesa nos pone contentos, ¿cierto? Claro que sí, por Dios. ¿Cierto? Entonces, pues bueno, nos lleva muchos años de experiencia y creo que tenemos mucho que aprender de usted. Dios El mío. tema de la fertilización, pues en el cacao, si bien es cierto, como lo mencionaban, realmente hoy es una economía campesina y pues el cacao como tal, no es tan dependiente de esta fertilización o esta nutrición. Sí, química, por decir así, sí se requiere una nutrición, como lo mencionaba. Aquí hago la claridad porque yo tampoco soy agrónoma. Me he movido en el mundo del cacao en los últimos 16 años, No, tampoco. pero soy economista, pero una economista que ya sabe alguito de chocolate y de cacao, entonces pues me tomo ahí como el atrevimiento a veces de utilizar términos técnicos. Entonces esta nutrición en el tema del cacao pues no es tan dependiente en el tema de fertilizantes químicos como tal, sí se requiere y se está haciendo, pero hoy vemos, o sea, si hablamos de la fertilización en general, en Colombia, no específicamente en cacao, sino en otros productos, realmente la dependencia es bastante alta. Estamos hablando casi un 80% en el tema de la agricultura. En Colombia, el 80% de la fertilización de síntesis química. Ya el profesor nos da una cifra que casi el 40-46% de los productores de cacao pues no estaban utilizando este tipo de fertilización y es algo que uno resalta porque pues para nadie es un secreto que el cacao es uno de los cultivos más amigables con el medio ambiente. Realmente es un cultivo muy bonito y porque pues aquí en su mayoría está asociado a sistemas agroforestales. Sin embargo, pues no deja de pronto en algunos casos de ser siempre usados estos fertilizantes en los otros cultivos que se encuentran en el sistema, como es el plátano o como son los cítricos, los frutales. Eh, Aquí pues sí quisiera de pronto hacer un poco más de énfasis en que pues yo diría que desafortunadamente aún estamos un poco lejos de lograr esa gran transición porque el uso de los abonos orgánicos dentro de los cultivos en Colombia es muy bajo. Realmente estamos hablando que es tan solo un 20%, de lo cual el 4% son orgánicos y el 16% son orgánico-minerales. Pero hoy hay un fenómeno también del cual no tenemos cifras y eso sí, yo lo hacemos muy enfático dentro del estudio y es que hoy no hay investigación alrededor de todos esos productores que hoy están haciendo sus abonos en finca, ¿sí? Hoy sabemos que muchos productores están haciendo uso de compostaje, de biopreparados, de biofertilizantes, pero es muy escasa la información alrededor de este uso. Entonces, básicamente, sí se necesita fortalecer y conocer un poco más
para que muchos más productores se motiven. Hoy tenemos un punto de partida y es el bajo uso de fertilizantes de síntesis química en el cultivo de cacao. Pero sin embargo, sí se está usando. Estamos diciendo, hay un 40% que usan poquito, pero tenemos un 60% que sí los están usando. Y hay un agravante, que pues los productores muchas veces desconocen cómo aplicar estos fertilizantes y los aplican en cantidades equivocadas, porque como le mencionó Ani en su momento, aplican sin tener de pronto un análisis de suelo sobre el cual obtener las recomendaciones, y esto hace que estén aplicando más insumos incluso innecesarios, y están de pronto haciendo una pérdida de recursos y pues también generando dióxido de carbono con estos fertilizantes. Entonces, eso es un poco, Juan Fernando, lo que quería aportar. Yo creo que vamos a cerrar y quiero avanzar en esta última etapa, que me parece muy importante. Entonces, hemos hablado mucho de la cadena de suministro, de la producción de alimentos, del impacto de la fertilización en los cultivos, y hemos hablado mucho sobre las consideraciones de los fertilizantes de síntesis química, ¿verdad? Entonces, esa dependencia que había alrededor de la producción. Y no hemos tocado un tema que Zaida nos conecta muy bien, y es, hay otros tipos de fertilizantes. Entonces, están los orgánicos, pero también están los minerales, ¿verdad? Y en esta etapa hacia una transición en una agricultura más sustentable, ¿qué creen que podíamos hacer todos? Y todos porque el profe Bernardo es el secretario del Consejo Nacional Cacautero y representa esa sinergia de la disposición de todos los actores claves de la cadena de valor de cacao frente a esos retos de la sostenibilidad. ¿Cómo cree que podemos avanzar en la adopción de prácticas y un poco en esa concepción de una cacaocultura más sostenible, de una cacaocultura más amigable, que no olvida la producción, pero entiende el entorno del paisaje y de ese paisaje biodiverso? Sí, tomaste la palabra que te había dicho que quería hablar. El problema es de adopción. Mire, el conocimiento existe. La ciencia ha generado conocimiento de los fertilizantes de síntesis, de los fertilizantes orgánicos, de los fertilizantes nutricionales, de los compostajes, de los bocachos, de los líquidos, de los caldos, de lo que ustedes quieran. Se sabe mucho. Hay conocimientos, no solo Colombia, el mundo entero. Si ustedes vieran la literatura que existe, ¿qué le pasa a un cultivo de cacao porque le ponen fósforo, nitrógeno y potasio? Desde el punto de vista productivo, uno dice, ¿por qué no lo hacemos? Entonces el problema es de adopción. Como el cacao, es muchas cosas. En la agricultura, en el cacao, un paréntesis, en una enfermedad que causa pérdidas en más de la mitad de la producción de cacao, sabemos, miren que vuelvo a decir, el conocimiento existe. No hemos logrado que los productores adopten el modelo de control, lo vuelvan un hábito, como cepillarse los dientes, lo hagan todos los días. Esto también los agricultores saben, los técnicos saben, los extensionistas saben, que la nutrición de las plantas, bien sea química o biológica, lo que ustedes quieran, ¿cierto?, es para beneficio del cultivo, pero no hemos logrado que los agricultores adopten la práctica. Nos falta una cosa, extensión. Hay técnicas, métodos y medios para lograr que los agricultores adopten lo que les estamos ofreciendo a los técnicos. Ahora es muy importante, de verdad ustedes vieron, hace muchos años no hablábamos de la nutrición tanto como hablamos ahora. No le inculcábamos tanto a los productores la necesidad de fertilizar con lo que sea. Ahora no solo se trata de inculcar, de enseñar, de decir, de motivar, sino buscar por encima de todo que eso que llevamos, ese mensaje, lo adopten los productores, lo hagan. De verdad no importa el precio, porque vos podés comprar fertilizantes de síntesis a un precio, hacer fertilizantes, hacer compostaje, utilizar gallonazas, porquinazas, conejazas, lombricultura, con otros costos asequibles aún por los productores de economía campesina. El problema no solo es de costos, el problema es de que no hemos llegado a que el productor adopte lo que con tanto conocimiento tienen técnicos de todas las entidades que trabajan en Colombia. Entonces, eso yo sí quiero que quede como
mi idea de esto que hemos hablado hoy, si la importancia de los fertilizantes, la importancia de la nutrición, no quiero que eso quede así, sí es importante. No, hagamos algo, que aquí de esta mesa salga, ¿qué vamos a hacer para que los productores adopten una práctica agronómica, como respirar? Una práctica es nutrir los cultivos, fertilizar los cultivos. Eso es la idea que yo tengo. Sería feliz que después de esto, como que la gente quedara con una idea, esto hay que hacerlo, pero hagámoslo. Y que ustedes en Solidaridad, y que ustedes en Fede Cacao, y que ustedes en la industria, y que ustedes en LUG, que ustedes en Nacional de Chocolate, que ustedes en Agrosavia, hagamos y utilicemos métodos y medios para que los productores hagan lo que sabemos, aún con principios económicos, y contando con ellos de que esto es una práctica para beneficio de la sostenibilidad del negocio. Yo creo que un poco para cerrar y finalizar esta sesión de podcast, vamos recorriendo un camino. ¿Qué tan rápido o qué tan lento? No sé. Vamos recorriendo un camino de una transición hacia la producción sostenible, y ahí hemos encontrado diferentes dinámicas a través de agricultura sostenible o agricultura regenerativa, a través de alternativas de producción, ya lo decía bien, tenemos la tecnología para desarrollarla en finca, no en finca, en biofábricas, a nivel individual de los predios, y yo creo que vamos entendiendo que el concepto de producción obedece a una interacción de prácticas y a la capacidad que tengamos de implementar y hacer procesos de adopción de tecnología. Entonces, quiero cerrar un poco la sesión escuchándolos a cada uno, como con esa lección o esa conclusión que nos permita, y a los oyentes les permita, concluir la importancia de lo que significa para las familias la producción integral, la producción sostenible, las nuevas alternativas de producción alrededor de la sostenibilidad y el rol que cada uno puede desempeñar en ese proceso de transformación. Entonces, Ani. Hablando también un poquito de esa, cómo hacer esas y cómo implementar esas prácticas, independientemente de que si se hace cualquier tipo de fertilización, nosotros en Fede Cacao promovemos esa actividad responsable y esa buena práctica de que si tengo que usar algún químico por X o Y razón, bueno, cómo lo uso bien, cómo me cuido, cómo protejo el suelo, cómo cuido a la familia, las fuentes hídricas y demás, con todo lo que eso implica. Y si uso el orgánico también, porque es que también hay malos usos de los fertilizantes orgánicos, porque hay muchas personas que, y lo digo porque lo he escuchado, que creen que solamente poner los residuos orgánicos al lado de la planta, y pues resulta que eso también necesita un proceso, un cuidado y un uso responsable. Entonces, solo para decir que nosotros promovemos y que es importante esa buena práctica y esa responsabilidad desde cualquiera que sea, tanto las actividades que se hacen en el cultivo. Y yo creo que don Bernardo por ahí lo mencionó, el tema de los precios y este boom de precios, esta subida de precios que tuvo el cacao. Entonces ahí sí, entonces están diciendo, no, ahí sí estamos podando, ahí sí estamos fertilizando. Creo que eso es importante, así pueda ser que baje un poco el precio ahora, porque entonces el productor se da cuenta de que si hago esto, entonces sí, la planta responde, sí funciona, sí tengo buena producción, porque con esa necesidad de adopción, porque creo que los incentivos son muy importantes. Nosotros desde las buenas prácticas empezamos a promover esos incentivos puede ser que no sea el precio directo, pero tengo un orden, mi familia está cuidada, mi finca está cuidada. Entonces, creo que los incentivos son muy importantes y empezar a trabajar directamente con eso. Y también el tema de cambio climático, de sostenibilidad, porque cuando uno le pregunta a un productor, ¿usted sabe qué es cambio climático? Todo el mundo dice, sí, yo sé qué es eso, yo lo estoy viendo. Entonces creo que más que ese incentivo, es muy importante empezar a hablar, no, pero seguir hablando de eso. Y para decirte que el problema de cambio climático es un problema de acción colectiva, porque es lo mismo, es porque si sabemos que es cambio climático, porque cada individuo sigue y no hay un cambio.
Ajá, entonces ¿por qué los países se ponen de acuerdo y hacen promesas de reducción de emisiones pero al final nadie hace nada? Porque es un tema de acción colectiva y de que es una responsabilidad individual, porque pues el beneficio es global, ¿no? Es un beneficio global. Entonces, solo para decir pues que es muy importante que sigamos siendo muy conscientes de la planta, la finca, la familia, pero también esa responsabilidad global que tenemos todos como individuos, porque lo que me pasa a mí, lo que pasa al interior de mi finca también impacta tanto a la vereda, al municipio, pues al país y al mundo demás. Entonces, eso. Yo quería, digamos, agregar en lo que decías, Juan Fernando, y era el tema de ya se están haciendo cosas y tenemos un camino recorrido. Yo creo que si me preguntas a mí desde mi profesión, desde la economía, desde lo que me manejo, que es la investigación, yo creo que lo que más podemos hacer y empezar a aportar es documentemos lo que ya está pasando. Es que como también lo decía Ani, y lo decías muy bien, y yo lo voy a hablar solo, lo voy a parafrasear desde la economía. El primero de los principios de la economía es que todos los seres humanos, o los seres económicos que somos todos, reaccionamos a incentivos. Eso es lo primero. Yo veo un incentivo y reacciono, porque eso está en mi naturaleza. Entonces, si yo documento prácticas que funcionan, y yo te muestro que si tú haces una cosa, pasa otra, si X, entonces Y, y yo lo veo, o sea, es un incentivo para que yo lo haga. Entonces, si yo documento una acción que funciona, si yo le digo, si usted poda entre tantas y tantas veces pasa esto, si usted usa esto y esto pasa esto, y se hace una documentación responsable de todas las prácticas y de todas estas iniciativas que, como tú dices, son individuales, pero puede que se queden allá y yo nunca sepa, y alguien está haciendo algo en alguna parte del mundo, pero yo no tengo ni idea. Entonces, si desde la investigación académica, desde la investigación agronómica, agropecuaria, desde todo este tema, documentamos lo que ya se está haciendo y le mostramos a las personas que se puede hacer, entonces ya van a decir, bueno, yo también entonces como que puedo, bueno, yo puedo hacer eso y veamos, y empecemos a caminar en un camino que ya se ha recorrido, digamos, veamos los pasos que tenemos hacia atrás, documentémonos, demos lecciones aprendidas, buenas prácticas, documentos de investigación, que lo que nos van a hacer es caminemos todos juntos hacia el mismo lugar. Ok. ¿Algo más, profe? No, realmente, pues, para terminar, sí agradecer esta opción que nos han dado. He tenido excelentes compañeros. Me he sentido muy bien con ustedes. Hiciste casi un resumen de lo que es un proceso de adopción. Imagínate. De verdad, uno para hacer un proceso de adopción tiene que empezar con dando unos pasitos para terminar, y eso es muy importante. A la gente hay que informarle lo que uno quiere. Después de informarle, pues hay que interesarla, porque fíjate, es solo eso. De pronto a veces en Colombia ha ocurrido muchísimo, en cacao ha ocurrido, que a la gente le informamos. Por ejemplo, cómo se controla la enfermedad, la monilias, o que no nos vaya a pasar, le informamos qué grandes beneficios tiene nutrir los cultivos, utilizar fertilizantes, el que sea. Si solo le informamos, ¿sabe qué pasa? No pasa nada. Uh-huh. Fuera de eso hay que interesarlos. ¿Y sabes qué pasa cuando están informados e interesados? Nada. Tienen que ver qué pasa con lo que se interesaron, y con lo que le informamos tienen que hacerlo. Como cuando voy a comprar algo en la vida, adoptar es comprar. Yo nunca compro nada sin medírmelo. O alguien que compre un carro sin probarlo. Y nosotros queremos que la gente adopte la utilización de fertilizantes sin ensayar. Entonces, o hace el ensayo él, o se lo hace una empresa como fue Cacao en sus granjas o en sus fincas. Y saben que viene después, tiene que evaluar. Si fue eso que me mostraron mejor que lo que yo hago o que lo que no hago. Mira que no solo es informar, no solo es interesar, no solo es ensayar, no solo es evaluar, sino de pronto es adoptar y crear el estímulo. Si no hay estímulo, no repito. ¿Sabe por qué la gente se cepilla los dientes? Porque hubo el estímulo que le probó Pepsodent durante muchos años de la vida, que se veían bonitos los dientes y que era fresco tomar crema. Y el estímulo era que realmente la gente sentía frescura en la boca. Y se sentía bien, y ponían unas fotos de todas las niñas muy bonitas con los dientes muy hermosos, ¿cierto? Entonces todo el mundo decía, ese estímulo hizo que el mundo se cepillara los dientes. Y hace un siglo el mundo no se cepillaba los dientes. Adoptó, pero el estímulo, es que me encantó lo que dijiste, puras metidas en el mundo de la adopción, ustedes dos.
totalmente metidas en el mundo de la adopción, porque es lo que tú dices, con eso se empieza y con lo tuyo se termina, para que se vuelva un hábito. Esto hay que volverlo un hábito, la nutrición de las plantas de cacao. Hay que volverlo un hábito. Si queremos ser más productivos, que tenemos que ser más productivos, que no podemos conformarnos con lo que tenemos. Si le queremos sacar, perdóname la expresión, bueno, provecho a la tecnología que han sacado esos clones. Entonces los clones tienen potencial de producir 2.000 kilos, los ponemos a producir 1.000. Estamos perdiendo el 1.000. De pronto hay que hacer la fertilización, hay que nutrir, hay que pensar en la luz, en la punta de la planta, en 1.000 cosas, en la agronomía. Pero de verdad me dieron una opción de contarles a los que nos van a oír de verdad lo que pienso a este respecto, y sobre todo demasiado bien acompañado, porque creo que nos pusimos de acuerdo, y a vos de verdad agradecerte, Juan Fernando, por esta opción que nos da, y a ti desde Bucaramanga, mi amiga santanderiana, que de verdad tú vives el cacao a metros, lo tienes, entonces pues sin duda alguna lo estás sintiendo. Necesitamos que el cacao se cepille los dientes. Exacto, todos los días. Que sea fresco. Bueno, yo quiero finalizar, y entonces para cerrar, primero agradecerle a la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo por generar estos espacios, por habernos permitido y haberle permitido a Solidaridad el trabajar con agricultores, fortaleciendo esas capacidades de implementar prácticas de agricultura sostenible, prácticas de agricultura regenerativa, por tener la oportunidad de generar estos espacios y compartir con diferentes actores de la cadena de valor de cacao en el país, y sobre todo promover el desarrollo de cadenas de valor justas y sostenibles, porque en ese marco de la promoción de cadenas de valor justos y sostenibles hay que poner en el centro a quienes producen, y esos son los agricultores. Entonces, muchas gracias y nos veremos en otros espacios. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien.